comenzamos que en el día de reposo, algunas organizaciones religiosas pues creen en el que todavía tenemos que guardar el día de reposo, que pues Dios le instituyó desde el principio a toda la humanidad. Y nosotros, los cristianos evangélicos, nosotros creemos que se instituyó después de Moisés en el monte Sinaí, y eso lo vamos a estar viendo más adelante y lo vamos a estar comprobando con la palabra de Dios. Vemos cómo en la palabra de Dios, antes de Moisés, antes de el Sinaí, que el Sinaí fue después de haber sacado Moisés, Dios a través de Moisés, al pueblo de Israel, de Egipto, cuando llegaron al Sinaí, que ahí fue que se le dieron las tablas con los 10 mandamientos, desde Moisés hacia atrás, bíblicamente no encontramos ni una sola persona guardando el día de reposo. Y como mandato de Dios, no existe en la palabra de Dios, antes del Sinaí, antes de Moisés, un mandato de Dios directo a que las personas guardaran el sábado con sus exigencias y todo. Y luego de Cristo tampoco existe en la palabra de Dios un mandato de Dios de guardar el sábado. Así que eso es lo que nosotros como cristianos evangélicos creemos. Así como Dios le dio a Abraham, hizo un pacto con Abraham, el cual le dijo, y eso está en Génesis 17:9, Dios le dio una promesa a Abraham. Fue un pacto que él hizo con Abraham, del cual dice en 17:9, dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortado de su pueblo, ha sido violado mi pacto. Vemos cómo Jehová le dio esa promesa a Abraham de que en él serían benditas todas las naciones del mundo, de la tierra. Y él hizo un pacto, lo repite muchas veces, él hizo un pacto con él y la señal es la circuncisión. Esa fue la señal de ese pacto. Y vemos cómo con Moisés hizo otro pacto donde el día de reposo es la señal de ese pacto. Éxodo 31:12. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Vamos a hacer una pausa ahí un momento, vamos a seguir leyendo ya mismo. La pregunta es, ¿guardaban ellos, el pueblo de Israel, el día de reposo, el sábado semanal? ¿Sabían eso ellos que tenían que guardarlo semanal el sábado? Porque él le está diciendo, ustedes guardarán el día de reposo, guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Si ellos lo sabían, ¿por qué él le está diciendo eso? Guardarán mis días de reposo porque esto es una señal entre mí y ustedes. Vamos a leerlo otra vez. Tú hablas, el 12.
tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Vemos claramente como él dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y esa enseñanza de que Dios lo dio ese día de reposo en la creación puede ser bastante convincente, pues porque Dios ya desde ahí estaba señalando ese día y él lo estaba apartando. Pero no podemos ver en ese pasaje de Génesis, cuando él habla del día, el séptimo día, no podemos ver de ninguna manera que él dio unos mandatos en específico ni unas ordenanzas de no hacer y hacer en ese día. Y desde ahí hasta Moisés en el Sinaí, o un poco antes cuando le dio el maná, no podemos ver, dame un segundo, no podemos ver que ninguna persona en la Biblia lo guardó, y ni tampoco vemos un mandato de Dios hacia alguien con ese mandamiento, pero sí podemos ver todos los otros mandamientos, como por ejemplo el de no matar, cuando Caín mató a Abel, y todos los demás los podemos encontrar, menos ese. Dios dice que era una señal entre mí y el pueblo de Israel, porque dice que él lo estaba santificando, al pueblo de Israel lo estaba apartando para él. ¿Por qué lo estaba apartando para él? Él lo sacó de Egipto y él lo apartó para él, porque por medio de su pueblo él se iba a glorificar a todas las naciones. Por medio de su pueblo la palabra iba a llegar a todas las naciones. Por medio de su pueblo el Mesías iba a llegar a través de su pueblo. Y por medio de ese pueblo fue que él dio la palabra de Dios. Y eso es bien importante saber eso. ¿Por qué? Porque Israel es el pueblo de Dios natural. Nosotros fuimos injertados y nos enseña la palabra que somos el Israel espiritual. Pero el Israel natural es, el pueblo del natural es de linaje y todo eso, es Israel. Entonces, y esto es bien importante, y vemos como en Romanos 3:1 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. La palabra de Dios se la confió al pueblo de Israel. Ese es el Antiguo Testamento. Y por esa razón los cristianos, nosotros evangélicos, tenemos la cantidad 39 libros del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque nosotros nos dejamos llevar de ese canon que tiene, si se puede llamar así, que tiene el pueblo de Israel. Por eso nosotros, la Iglesia de Jesucristo, no tenemos esa potestad para nosotros quitar y añadir libros, como lo hizo la Iglesia Católica en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento fue delegado a Israel. Dice que ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Por eso es que es muy importante comprender que el pueblo de Dios natural por linaje es el pueblo de Israel. Y eso es muy importante porque cuando nosotros vamos a analizar la escatología, que son los eventos futuros que vendrán, pues por darle un ejemplo, la Iglesia Adventista utiliza muchos pasajes escatológicos que le pertenecen al pueblo de Israel para ellos apoderarse de él y poder es confirmar de que ellos sí tienen que guardar el día de reposo.
Y es bien importante porque ellos constantemente tratan de descartar al pueblo de Israel como si Dios lo hubiese desechado para ellos poder utilizar esos pasajes a su favor. Y les voy a dar un ejemplo. Un día yo estaba hablando con un adventista y yo trabajaba con él y yo al principio no sabía nada de ellos, por eso para mí es bien importante enseñar esto. Él se me acercó y empezó a hacer amistad conmigo. La mentalidad de ellos es lo que yo le enseñé del evangelio. Así como nosotros cuando nos acercamos a alguien tenemos en nuestra mente que queremos hablarle de Cristo, ellos van a ver la oportunidad para poder hablar del reposo, porque ese es evangelio, porque el que no esté cumpliendo el sábado, y ese es el tercer mensaje que ellos dicen, cuando venga Jesucristo por la iglesia van a ser sellados con la marca de la bestia, viene siendo los que no estemos cumpliendo el sábado. Esa es la interpretación que yo le doy. Por esa razón, él se me acercó y empezó a hacer amistad conmigo. Y como yo era ingenuo en esto, yo pensaba que él era cristiano, pues era adventista, pero yo no había estudiado sus doctrinas. Pero él empezó a hacer amistad conmigo y se iba conmigo al break y había una persona que era cristiana, que era apartada, que él se crió en el evangelio. Y él un día me dijo, mira, ten cuidado con tal persona, y me explicó, mira, él salimos los otros días y se puso a beber y cosas así, ahí fue que yo como que me alerté. Pero antes de eso yo comencé a estudiar sus doctrinas porque yo me di cuenta cómo el enemigo, no tan solamente lo del sábado, cómo el enemigo utiliza a esas personas para tratar de engañar. Él empezaba a tirarme como preguntas coge bobo para que yo contestara así, sin ninguna malicia, y después venía, ay, ¿por qué esto? Y venía a hablarme cosas que del infierno y todo eso. Y ahí fue que yo empecé a estudiar. Y yo me di cuenta que yo le decía un pasaje del Nuevo Testamento que tiene que ver con el día del sábado, y él todo el tiempo quería como descartar el pueblo de Israel. Y yo me di cuenta y le dije, o sea que tú me estás diciendo que Dios descartó al pueblo de Israel, y me dice, sí. Y yo le leí Romanos 11:1 que dice, el apóstol Pablo dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y él se quedó callado, no supo qué decirme. Pero eso en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, que tenía una gran sabiduría de Dios, estaba diciendo eso, que Dios no ha descartado al pueblo de Israel. Y por eso es tan importante entender eso, que todavía Dios no ha descartado el pueblo de Israel. Entonces, puede ser muy convincente eso el argumento del reposo en el séptimo día desde la creación, pero en ninguna parte de la palabra podemos ver que Él dio mandato y dio órdenes exclusivas sobre ese día a ninguna persona, y no lo vemos antes de Moisés, nadie guardándolo. Y después que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, en Deuteronomio capítulo 5, versículo 1, dice, llamó Moisés a todo Israel. Antes, él iba a hacer, discúlpeme, ahí en ese pasaje más adelante vamos a ver que él va a hacer como un repaso de los 10 mandamientos, él se los va a volver a dar. Y este es el contexto de antes, de ese mismo capítulo, ahí mismo lo dice, pero antes él le dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Hago una pausa ahí. Horeb es el monte de Sinaí, donde él le dio los 10 mandamientos. Y no los 10 mandamientos, él le dio muchas otras leyes más. O sea, ¿qué le está diciendo? Dice, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Y vuelvo y repito, leímos cómo Jehová hizo un pacto con Abraham y le dijo que de su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y dijo, y la señal de este pacto es la circuncisión. Y vemos aquí cómo él hizo un pacto con Moisés y el pueblo, y vamos a ver cómo la señal es el reposo. Hice pacto, dice, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb.
No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, eso es bien importante, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Mira lo que le está diciendo. Jehová no hizo este pacto con nuestros padres, o sea, Abraham, Isaac y Jacob. Él lo está diciendo claro. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. No lo hizo con Abraham, ni con Isaac, ni con Jacob. Y ahí mismo, ese mismo pasaje, capítulo 5, vamos al 6. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y comienza ahí a nombrar los 10 mandamientos y vamos a ir al 12, cuando va al reposo. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Jehová le mandó ese mandato, no se lo dio a sus padres, ni tampoco dice que en su creación. Dice que como Jehová tu Dios te ha mandado. Y vamos al 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. En el único mandato donde él empieza a comenzar a explicarle el por qué le está dando ese mandato es en ese. Se tomó más tiempo explicando ese y explicándole el por qué se los dio. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Dice, por lo cual, o sea, por lo cual significa que por esa razón Jehová te mandó a guardar ese día de reposo. Dice, por lo cual, o sea, por esa razón te saqué de Egipto con mano fuerte y por esa razón te mandé a guardar el día de reposo. Jehová hizo un pacto oficialmente el día que le dio a Moisés las tablas escritas con el dedo de él. Yo voy a seguir leyendo varios pasajes más. Si quieren no lo buscan porque tengo muchos. Éxodo 34, 24, 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días. Está hablando Moisés cuando estuvo allí. Y él estuvo, eso está en esos 34, 28, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Eso fue un pacto, no solamente fueron mandamientos, sino que fue un pacto, porque mandamientos siempre Dios ha dado desde el principio de la creación. Porque mandamiento no significa, cuando escuchamos la palabra mandamiento, no puede venir a nuestra mente 10 mandamientos, porque algunos son mandatos ceremoniales, leyes ceremoniales, otros son leyes judiciales, que son civiles, y están las leyes morales. Y las leyes morales no son las que están solamente los 10 mandamientos, porque en esos 613 hay morales y hay ceremonial y todo. En Deuteronomio, se los leo, estén bien atentos, Deuteronomio 4:13 dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y lo escribió en 2 tablas de piedra. Y él anunció su pacto. Esos 10 mandamientos fueron un pacto que él hizo con ellos. Entonces, un argumento, como él está diciendo a los hermanos, yo voy a ser justo hasta con los adventistas o las otras religiones, dando argumentos fuertes que ellos utilizan y la cual muchas personas quedan engañadas. ¿Por qué? Porque si tengo base bíblica para probarlo, no voy a engañar, no voy a turbar a nadie, pero eso nos hace que nosotros nos esforcemos más y pensemos más a fondo y aprendamos más. Y un argumento que ellos utilizan es que cuando él le da ese mandamiento, dice que es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Para siempre. Y esa palabra que utiliza ahí en hebreo es olam. Y esa palabra la utilizan para hablar también de eternidad. Cuando van a hablar de la eternidad de Dios, utilizan esa palabra olam.
pero no siempre va a significar eternidad, sino que es por un tiempo prolongado, largo. Y eso lo vamos a ver porque esa palabra de Olam, que ellos dicen, no, porque yo he hablado con ellos y me dicen, no, porque eso fue, esas leyes dice que fue para siempre, pero no leen que dice entre mí y los hijos de Israel. Pero esa palabra de Olam está 300 veces, aproximadamente 300 veces en el Antiguo Testamento. Eso refiriéndose al futuro, por lo menos 20 veces al pasado. Y no siempre va a decir eternamente. Y lo vamos a comprobar aquí con algunos pasajes que yo le traje. No tienen que buscarlo. Si quieren pueden apuntarlo y lo buscan en su casa. Isaías 42:14 dice, por mucho tiempo, Olam, eso es esa palabra, Olam. Por mucho tiempo, eso lo dijo Isaías 42:14. Por mucho tiempo, Olam, he callado, he guardado silencio y me he contenido. ¿Dios guarda silencio para siempre? ¿O guardó silencio para el pueblo de Israel para siempre? ¿Verdad que no? Pues ahí utiliza la palabra Olam. Por mucho tiempo he callado, he guardado silencio y me he contenido. Jeremías 2:20. Dice Jehová al pueblo de Israel, porque desde muy atrás, esa palabra ahí es Olam, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviremos. Él está diciendo al pueblo de Israel por medio del profeta Jeremías, porque desde muy atrás, o sea, Olam, rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. ¿Cuánto tiempo hacia atrás eso? No va a ser una eternidad, porque él está hablando del pueblo de Israel que se constituyó después de Egipto, cuando él lo sacó. Entonces, desde ahí fue que ellos se rebelaron, empezaron a querer regresar y con rebeldía. Y él está diciendo que porque desde muy atrás, y usa la palabra Olam, que la utilizan los adventistas y otras personas para decir que el pacto que dio él es para siempre, que esa palabra Olam también se utiliza como eternidad o por un tiempo largo. Entonces, en las leyes dadas para los esclavos, en eso 21, habla de cómo un siervo iba a servir a su señor por 7 años. El séptimo año, él quedaba libre. Que de hecho, es que ya eso yo lo voy a dejar para otra clase, porque eso que significa el séptimo año, un reposo. Pero eso más adelante lo voy a estar hablando. Pues un siervo estaba hasta 7 años, ya en 7 años adelante cumplía los 6 años y en el séptimo quedaba libre. Y era opción de él, de ese esclavo, si él quería quedarse con su amo, si él se decidía quedar con su amo, él le marcaba, le hacía un roto en la oreja y se quedaba con él. Entonces, aquí en Éxodo 21:6 dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará, eso explicando, ese versículo está explicando eso que le expliqué ahora. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Y ahí utiliza la misma palabra Olam. Ese siervo iba a servir a su amo eternamente, porque si su amo muere ya no iba a servir, pero si su amo decidía sacarlo de su hogar y ya no sé, que él no le sirviera más, pues ya ahí él no le podía servir eternamente. O sea, que también esa palabra significa por un tiempo prolongado. Y en el Antiguo Testamento hay 300 veces esa palabra, o sea que yo puedo estar aquí por montones de pasajes, pero les traje solamente algunos. Entonces, que va a depender esa palabra del contexto, y esto es algo demasiado importante. En la hermenéutica, que es la arte de la interpretación de la palabra, eso es crucial. El arte de la interpretación, que se llama hermenéutica, tiene reglas, y la regla más importante es el contexto. Jamás podemos dar enseñanza con un solo texto sin nosotros leer el contexto, porque eso nos va a decir la realidad de lo que se está expresando ahí. Y por eso, hablando de la palabra Olam, que se puede traducir eternamente o para siempre,
necesita interpretarse según su contexto. En Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 27, vemos en la historia de Eliseo y está su siervo Gizi, que fue Naamán y él fue sanado de la lepra. Entonces él fue donde Eliseo para darle un regalo, pero él lo rechazó. Entonces Gizi fue donde él para tratar de adquirir alguno de esos regalos que él le iba a dar. Y cuando él regresó, Eliseo, molesto porque le mintió, le dijo esto en Segunda de Reyes, capítulo 5, 27, dice, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y ahí utiliza la palabra olam en el hebreo. Y salió de delante del leproso blanco como la nieve. Él dice que su descendencia iba a tener lepra para siempre. O sea, si lo utilizamos eternamente, al día de hoy su descendencia todavía tendría que tener lepra, estuvieran haciendo así. Así que en ese contexto no va esa palabra de eternidad, sino que por un tiempo prolongado. En Éxodo 29:9 dice, ceñirás los cinturones a Aarón y a sus hijos, y les pondrá los turbantes, y tendrán el sacerdocio por estatuto perpetuo, y esa es la palabra olam, así investirás a Aarón y a sus hijos. En la actualidad, el sacerdocio de Aarón siguen vistiéndose así, y conforme al Nuevo Testamento, no. ¿Por qué? Porque eso va a depender del contexto de esa palabra, no necesariamente siempre va a ser eternamente. Eso estaba en Éxodo 29:9, sí. ¿Y hasta cuándo dura este para siempre? Hablando del reposo, con la muerte de Jesús comenzó un nuevo pacto. Y yo les voy a dar un argumento muy fuerte. Voy a ser responsable porque pues, he estudiado bastante el tema, porque no quiero confundir a los hermanos. Pero con el fin de alertarle y prepararlo, porque un argumento así puede llegar porque me llegó a mí. Así mismo me hizo esa persona y con otras personas que he hablado. Esto es un argumento fuerte que utilizan. Y por esa razón le estoy hablando de los contextos, que es muy importante. Cuando tú hablas con alguien que tiene esa mentalidad, ellos te van a decir, la ley de Dios no fue abolida, porque si hubiese sido abolida, nosotros, quiere decir que nosotros podemos matar, nosotros podemos robar. No puedes decir que fue abolida y te van a poner en 3 y 2. Y dice, y te citan cuando Jesús dijo, no penséis, eso está en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, te ponen en 3 y 2, porque dice, tú me estás diciendo que Jesús, cuando dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, sino que vengo a cumplirla, que él está abrogando, él está aboliendo esa ley. Pero nosotros tenemos que estudiar el contexto, como vuelvo y le digo. Hay evangelios que hablan en la misma historia y añaden cosas. Como por ejemplo en Lucas 16:16. Dice, ese mismo pasaje, eso mismo que dijo Jesús, en Lucas 16:16 dice una oración antes de comenzar a decir eso. Yo no vine, no pensé que he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Pero en Lucas 16:16 dice una oración antes que estaba diciendo Jesús ahí, en ese contexto exacto. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Él, antes de decir eso, yo no piensen que yo he venido a abrogar la ley y los profetas. Él antes, en Lucas 16:16, dice, la ley, Jesús está diciendo, o sea, el contexto antes, porque lo está diciendo ahí,
la oración y sigue la oración. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado. Ahora vamos a ir al contexto histórico, lo que estamos hablando, histórico y cultural. Cuando nosotros, o en ese tiempo, se hablaba con un judío, como al día de hoy, ellos entienden claramente esto, pero nosotros al tener una mente occidental no vamos a poder comprenderlo de esa manera, y cuando escuchamos la palabra ley, rápido viene 10 mandamientos, pero cuando eso lo saben todos los judíos, y eso está en el Antiguo Testamento muchísimas veces. La ley, cuando hablan de la ley significa la Torah, que son el Pentateuco, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. La ley. Y los profetas está hablando de todos los otros libros y también los poéticos. Para ellos, el Taná, o sea, el Antiguo Testamento, se resume en la ley y los profetas, que es el Pentateuco, que son los primeros 5 libros que escribió Moisés, y y ellos le entienden como la ley. La ley la ley es los primeros 5 libros del Antiguo Testamento que la escribió Moisés y los profetas. Y él está hablando su contexto. Jesús dice, la ley y los profetas, o sea, el Antiguo Testamento, el Taná, eran hasta Juan. Desde entonces, eran hasta Juan, o sea, el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Después de Juan, ¿cuál era el reino de Dios que fue anunciado? El Evangelio de Jesucristo. Él está diciendo, el Antiguo Testamento, en otras palabras, la ley y los profetas fueron hasta Juan, porque Juan fue el último profeta. Dice, entonces el reino de Dios es anunciado. O sea, que él está hablando que desde que vino Jesús, el reino de Dios está siendo anunciado, que viene siendo el Evangelio de Cristo. Y en Mateo 3:2 dice, Juan el Bautista predicó, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino de los cielos es Jesús. El Nuevo Testamento está lleno de los apóstoles, especialmente Pablo, hablando sobre la ley, cómo fue abolida. Pero argumentos que utilizan mucho ellos, y nosotros lo podemos entender bien claro, y nosotros, pues si es que el Nuevo Testamento, el que lo entiende bien, sabe que eso está hablado demasiado. Pero cuando tú hablas con ellos te van a decir, no, porque esos son, tú le dices un pasaje y ellos te dicen, no, porque esos son leyes ceremoniales, está hablando de leyes ceremoniales. Y cuando tiene que ver con algo que le conviene, ellos dicen, no, pues esa es la ley de los 10 mandamientos. Y entonces ellos te invalidan todos los argumentos, entonces no tiene ningún peso todos esos versículos, por eso hay que estudiarlos bien profundos para poder darle argumentos sólidos que ellos le puedan trabajar, especialmente cuando se habla específicamente de la ley de los 10 mandamientos. Pablo hablando en su contexto de la ley, porque eso es importante, cuando él en Gálatas 3:19, él está hablando, ese contexto él está hablando de la ley de los mandamientos. Entonces, él dice, en Gálatas 3:19, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Es una pregunta que le está haciendo. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta, mira esa palabra, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y cuando nosotros leemos Gálatas 3, él está hablando que la simiente es Cristo. Él está explicando que la simiente es Cristo. Lo pueden leer en su casa, capítulo 3 de Gálatas. Y él dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Discúlpame. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa, o sea, Cristo. Y 3 versículos antes, pero antes que viniese la fe, o sea, en Cristo, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El ayo es una persona, mayormente escogían a algún esclavo para que dirigiera a una persona, a un niño, para que lo fuera enseñando, lo fuera capacitando, le fuera enseñando las leyes de Dios, en lo que él era grande. O sea, era un tutor. Y él está comparando a un tutor
que significa ayo, con la ley de los 10 mandamientos. Y dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, los mandamientos, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo el ayo, o sea, ya no estamos bajo esos 10 mandamientos. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Yo más adelante voy a estar explicándole bien, porque yo veo a la hermana que él está, porque es bien confuso, que lo de los mandamientos, sí, tenemos que cumplirlos todos, ok, pero, y eso yo lo voy a explicar con la palabra, pero eso más adelante. Pero el reposo semanal no. Entonces, él está comparando la ley de Dios como que eso nos estaba llevando a Cristo hasta que viniese Jesús. Romanos 10:4, el apóstol Pablo dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hermano, nosotros no somos los que estamos interpretando el Antiguo Testamento ni la palabra de Dios, sino que estamos citando la palabra que el apóstol Pablo estaba interpretando. Nosotros estamos leyendo. Esa es la interpretación verdadera, la que nos dan Jesús y los apóstoles. Lo que nosotros podamos es creer, no importa, es lo que diga la palabra de Dios. Jeremías 31:31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Lo mismo que yo estoy explicando del Antiguo Testamento, él lo está diciendo directamente. Y vuelvo y leo. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé, que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Aleluya. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, nosotros comenzamos a tener ese entendimiento de lo que está bien y está mal delante de Dios. Cuando yo era católico, yo no leía la palabra y no sabía absolutamente nada de idolatría. Cuando yo recibí a Jesucristo, fue en mi casa y un mes después yo fui a una iglesia evangélica. O sea que nadie me adoctrinó, nadie me dijo, mira, esto está mal ni nada. Pero yo automáticamente empecé a rechazar todo lo que tiene que ver con idolatría. Eso fue, y yo lo entendí de una leyendo la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo puso ese sentir en mi corazón. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Yo le llamo así, los seguidores del sábado, cuando tú le dices eso, ellos te dicen, ¿y qué ley escribió Dios en el corazón? Porque en la ley está también el sábado. Pero en ese mismo pasaje lo explica, dice, no como el pacto que hice con sus padres, o sea que él hizo otro pacto nuevo. Él está diciendo y le especifica, no como el pacto que hice con sus padres, o sea que otro. Para ellos, ese pasaje lo interpretan, ignorando eso que yo le leí ahora, de que, está bien, pues el Espíritu Santo lo puso en tu corazón y ahí también está incluido ese mandamiento, pero ellos no leen que dice, no como el pacto que hice con sus padres, o sea que él está haciendo otro pacto diferente. Muchas cosas son diferentes en este nuevo pacto, ya que en el antiguo casi todo era sombra o tipología de Cristo. Ya no tiene la sombra, sino ahora tenemos la sustancia que es Cristo. El sacerdocio ya no es por Aarón, sino el sacerdocio es de Melquisedec, lo cual es tipología de Cristo. Así como Abraham se encontró con Melquisedec, ese sacerdote Melquisedec, y le dio los diezmos a él,
Ese era tipología del sacerdocio de Cristo. Cuando Abraham se encontró con Melquisedec, no existía nada de Israel ni de la ley. Todavía no está el pueblo de Israel. Pero dice la palabra que ese sacerdocio de Melquisedec, cuando Abraham se encontró con ese sacerdote, Melquisedec representa, es una tipología de Cristo. Es una sombra de lo que iba a venir. Y el Antiguo Testamento, desde comienza hasta el final, está lleno de tipología, enseñanzas que iban a venir, que todas apuntaban a Cristo. Todas apuntaban a Cristo. Todo lo que tenía que ver con el templo tenía que ver con Cristo. ¿Y cuál es la diferencia del nuevo pacto? El sacerdocio, ya no es por Aarón, el sacerdocio de Melquisedec, que era tipología de Cristo. Diferente sacrificio de templo. Antes sacrificaban en el templo animales, ahora el sacrificio lo hizo Jesucristo por nosotros. El nuevo pacto no tiene las ceremonias, sino las realidades. Y adoramos al Padre, como dijo Jesús, en espíritu y en verdad. Y ese pasaje que nosotros leímos de Jeremías 31, que yo le acabo de leer, que dice, ya no haré ese pacto con ustedes, sino que haré un nuevo pacto. Y dice, no como el pacto que hice con sus padres, yo lo estaba interpretando. Está claro, pero yo lo estoy interpretando. Pero vamos a ver cómo lo interpretó exactamente ese pasaje de Jeremías 31, el escritor de Hebreos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 8, versículo 13. Eso sí, también lo pueden leer en su casa, porque está hablando Hebreos 8:13. Su contexto, él está hablando específicamente de Jeremías 31. Y dice, al decir, eso lo está, yo le interpreto ese pasaje de Jeremías 31. Ahora vamos a ver qué interpretación da el escritor de Hebreos. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Por qué está próximo a desaparecer si ya había muerto Cristo? Porque cuando él escribió ese libro de los Hebreos todavía estaba el templo y los israelitas que desecharon a Jesús, ellos seguían haciendo sacrificios. Y hasta el año 70 que Dios permitió que los romanos destruyeran el templo para que no siguieran haciendo sacrificio, porque el sacrificio lo hizo Jesucristo. Por eso él dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Y cuál es el primer pacto? El que dio en el monte Sinaí. Cuando nosotros vemos el pasaje de la transfiguración, porque yo le acabo de explicar lo que eso lo dice la palabra muchas veces, la ley y los profetas, cuando un israelita lo escucha, y ellos automáticamente, para ellos no es como nosotros que nos viene ley y 10 mandamientos, no. Cuando dicen ley y los profetas, cuando dicen ley, ya ellos están pensando en los 5 primeros libros, porque así se llama Pentateuco, le llaman ley. La ley, el Antiguo Testamento es los primeros 5 libros y los profetas, que viene siendo todo el resto del Antiguo Testamento en general. Cuando nosotros vemos la transfiguración, que Jesús está con sus discípulos, se le apareció Moisés y Elías. Y eso representaba a la ley y los profetas, porque Moisés, que se le apareció ahí, representaba a la ley, y Elías a los profetas. Y cuando Pedro se emocionó y le dijo, vamos a hacer una enramada para ellos, el padre prácticamente los reprendió. Ellos se asustaron, porque él le dijo, a mi hijo oíd, a él solo oíd. Y ellos se asustaron, porque es lo que le está, eso es lo que está hablando es del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la ley y los profetas. Porque a él le está diciendo, a mi hijo hoy, el nuevo pacto. Cristo es la revelación completa de los profetas. Cristo es la revelación completa de los profetas. Por eso, cuando nosotros hablamos de ese pasaje de Lucas 16, que Jesús dice, la ley y los profetas eran hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado, y continúa diciendo, yo no he venido para abrogar la ley y los profetas. Él no está hablando de 10 mandamientos.
Él está diciendo, yo no vine a abrogar esas profecías que dicen en el Antiguo Testamento de la ley y los profetas, yo vine a cumplirlas. Y todo se va a cumplir lo que le está diciendo, todo se va a cumplir. Yo no vine a abrogar la ley y los profetas, o sea, el Antiguo Testamento, toda profecía que se dio, él no la iba a abrogar. Entonces, Cristo es la revelación completa de los profetas. Y en Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, vuelvo y le doy un argumento fuerte que ellos utilizan responsablemente. Cuando tú estás hablando con ellos, dice, la ley no fue abrogada, no puedes decir que la ley fue abrogada. Pero nosotros no nos inventamos eso, sino que lo dice el Nuevo Testamento. Y nosotros vamos a leer, vamos a buscar en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 13. Porque cuando nosotros le hablamos a un adventista de muchos pasajes en el Nuevo Testamento, él todo el tiempo va a estar diciendo, no, porque esa no es la ley ceremonial, no, esa es la ley. ¿Por qué? Porque ellos van a estar esquivando. Pero hay pasajes que es inevitable esquivarlo. Por eso vamos a buscar pasajes fuertes que hablen directamente de los 10 mandamientos. Y vamos a leer en 2 de Corintios 3:13. Vamos a leerlo detenidamente. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Sí, pues discúlpeme, 3:3, discúlpeme. Es que yo lo copié acá. Siendo manifestado que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escritas no con tinta, hago una pausa ahí. Cuando él está hablando de tinta, que son las palabras escritas del Antiguo Testamento, que la escribían en pergamino y todo eso. Dice, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, hablando de los 10 mandamientos, sino en tablas de carne del corazón, lo mismo que estamos hablando. Ahí está hablando directamente de los 10 mandamientos. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, y él está hablando en su contexto de la ley escrita en piedra, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Por qué la letra mata? Porque lo que nos dice que está mal, los pecados, así nosotros predicamos el evangelio en la calle, cuando la persona entiende que está violando leyes de Dios, eso los contrista, porque la ley nos dice lo malo que nosotros estamos haciendo. Y seguimos leyendo, disculpen hermano. Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Hago una pausa y por eso es que le expliqué eso, porque muchas personas utilizan este pasaje diciendo que leer mucho eso te puede matar, te puede confundir, pero eso es antibíblico completamente, porque la palabra nos exige todo el tiempo y nos exhorta a estudiar más, porque conocemos más las doctrinas y a Dios. Pero cuando nosotros leemos su contexto, lo mismo que le estoy hablando, podemos ver que él está hablando en su contexto de la ley de piedra y hablando del pacto anterior de la ley, y dice que la ley mata porque eso nos lleva a Cristo, porque nos hace ver que somos pecadores, pero el Espíritu vivifica. Vamos a seguir leyendo. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, o sea, los 10 mandamientos, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, él le está llamando, a lo mismo que estamos explicando, que las leyes nos condenan, el ministerio de condenación, él está haciendo alegorías, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto,
en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, está hablando de la ley de los 10 mandamientos escrita en piedra, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Eso iba a ser abolido, las leyes escritas en piedra, y eso lo dice el apóstol Pablo. Y eso es algo que siempre un adventista va a decir: tú estás diciendo que la ley Dios la abolió. Y yo le digo sí, porque lo dice la palabra. Yo hace poco estaba hablando con un amigo mío, que es bien amigo mío, y conversamos, y él me está escribiendo cosas por texto, y yo le escribí este pasaje, no me volví a escribir más. Yo le dije: tú me dices siempre que nosotros enseñamos que la ley se abolió. No es que nosotros enseñamos que la palabra lo dice y especifica, está hablando de los 10 mandamientos. Así que le corté ahí la opción de que diga: no, es que eso es de la ley ceremonial. Y cuando yo le escribí ese texto, no me volví a escribir nunca más. Pero eso yo lo hago para que la palabra siga trabajando en él. Que sí, no es que nosotros lo decimos, es que el mismo apóstol Pablo dice que eso iba a ser el fin de aquello que había de ser abolido, hablando específicamente de los 10 mandamientos en piedra. Entonces, otro argumento que ellos utilizan, porque ellos tienen que tratar de huir, como les dije, de que tratar de rechazar el pueblo de Dios, que dice la palabra en Romanos 11, el apóstol Pablo diciendo: ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Entonces, eso no ellos dicen que otro argumento para tratar de defender de que nosotros decimos, como dice la palabra y se los acabo de enseñar, que la ley comenzó a darla Dios por mandato al pueblo de Israel, por una señal del pacto después del Sinaí, para él, y como no existe, porque de ninguna manera pueden probar, porque no existe ni un mandato directo, ni alguien cumpliendo delante de Moisés, ellos dicen que la ley es eterna. O sea, la ley es hasta después que pase todo esto en la nueva tierra y desde antes de la creación. Ellos se van más allá para tratar de defender la ley. Y cuando yo digo esto, a ustedes así mismo me pasó a mí cuando me lo dijeron: ¿cómo va a ser? Y cuando yo le dije así, me dijo: sí. ¿Y cómo entonces Satanás pecó si no había ley? Eso es un buen argumento, ¿verdad? Y me puse a pensar: contra, pues sí, había ley. Pero lo que pasa es que mandatos, vuelvo y les repito, no son 10 mandamientos. Mandatos son directrices de Dios, que hay mucho más de 613. Porque también cuando vemos que Él hizo la creación, el primer mandato que le dio es que se procrearan, que se fructificaran y se procrearan. O sea, eso era un mandato directo. Tanto es así que cuando alguien en el Antiguo Testamento vertió en tierra porque no le quería dar hijo a una mujer, él lo mató. O sea, en ese tiempo, en su contexto, era un mandato directo y fuerte de Dios. O sea, que el mandato de Dios no es 10 mandamientos, son muchísimos más, y dependiendo del contexto de la época. Y vemos cómo ese argumento que dice que la ley es eterna y que tiene que haber estado esos 10 mandamientos antes de la creación, porque si no, entonces, ¿cómo Satanás pecó? Pues eso es bien sencillo refutarlo con los mismos 10 mandamientos. O sea, se le puede decir, o sea, que antes de la creación se podía adulterar, porque el adulterio es cuando hay una infidelidad entre un matrimonio. Pero entonces quiere decir que había matrimonio antes de la creación. Y el mismo Jesús refutaría ese argumento, porque cuando él está hablando, que están hablando de lo que pasaría después, él dice: porque en la resurrección, dice Jesús en Mateo 22:30, dice: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, que vamos a ser, nadie se va a casar porque vamos a ser como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, que los ángeles no se casan. O sea, antes de la creación había matrimonio para que hubiera adulterio, no. Antes de la creación se tenía que honrar a padre y madre. ¿Quién eran los padres y las madres de los ángeles? Eso es completamente antibíblico. Cuando nosotros vamos más profundo, analizamos, es antibíblico, porque pueden haber argumentos muy convincentes
hasta el argumento que está trayendo el hermano, que es muy convincente de la creación, pero es que la palabra tiene que armonizar. Cuando la palabra no armoniza, se sale de las enseñanzas de Dios. Ahí es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque eso, la ley eterna antes de la creación, eso es completamente antibíblico, y podemos seguir mencionando todos los 9 mandamientos sin comentar, sin hablar de Shabbat, y ya automáticamente no se cumplían antes, es imposible. Entonces, y volviendo a ese argumento de que en el 7º día Dios reposó, ahí de ninguna manera vemos cómo Dios hace ordenanzas de hacer un sinnúmero de cosas como se las dio al pueblo de Israel, como de no prender fuego. Ellos no podían prender fuego ese día, no podían recoger alimento en ese día. Así que esas directrices se las dio al pueblo de Israel. Y tanto es así que en el día en estos tiempos, los israelitas, los judíos, ellos no pueden prender fuego, y ellos lo que hacen es, de los días antes, ellos ponen unos timers para que se prendan las luces en su casa, porque cuando tú estás prendiendo, eso tiene una chispa ahí. A ese nivel ellos tienen que llegar. Pero si vemos a los que guardan el sábado, ellos están violando esa ley. Si nos vamos a lo de la ley de los 10 mandamientos, ellos están violando esa ley, porque ellos prenden fuego de muchísimas maneras. Nada más con prender una luz, y ellos sí entienden eso, los judíos entienden bien ese concepto, porque a ellos fue que se les dio. Por eso ellos ponen un timer para que se prendan las luces automáticamente. Ellos prenden luces, ellos pueden salir y comprar. De hecho, ese mismo muchacho lo vi yo en Walmart y un sábado, yo estaba con mi mamá y él me abrazó, y yo, ¿qué tú estás haciendo aquí hoy? Y él se quedó bien soso y se fue. Y yo, hablamos después porque nosotros nos llevamos bien. O sea, si nosotros vamos a dejarnos llevar por esa ley, son demasiadas cosas que ellos no podían hacer, y una cosa era, ellos no podían recoger alimento el 7º día. Y yo voy a estar hablando en el Nuevo Testamento de un pasaje en la próxima clase, porque me extendería mucho para ir más profundo ahí. Si vamos a guardarlo, se tiene que guardar. Y habiendo tal ausencia por miles de años, los seguidores del sábado, para tratar de probar el cumplimiento del día de reposo antes de la salida del pueblo de Egipto, tuercen los pasajes donde el pueblo de Israel en Egipto cesó de trabajar. Vamos a buscar esos 5:4. Ya estoy casi terminando, así que esos 5:4 dice: entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hace cesar al pueblo de su trabajo? Cesar, discúlpenme, vamos a hacer una pausa ahí. Cuando leemos en el hebreo, porque yo busqué en el hebreo y esa palabra es Shabbat en hebreo. Él está diciendo, el rey de Egipto le dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacen cesar, o sea, Shabbat, reposar? ¿Por qué hacen cesar el pueblo de su trabajo? Vuelvan a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de su tarea. Y ahí vuelve y dice Shabbat. Entonces, vuelvo y repito que es muy importante el contexto. El contexto, y así nosotros vamos a poder interpretar bien la palabra de Dios. Porque un adventista te va a decir, cuando tú le digas, sí, antes de Moisés no guardaban el reposo, y te pueden sacar un pasaje como este y te van a decir, seguro que sí, porque ahí dice que el rey le estaba diciendo a Moisés y a Aarón que estaban haciendo cesar, Shabbat, reposo, porque se puede traducir por cesar, al pueblo de su trabajo. Pero cuando nosotros leemos el contexto, vemos que Moisés, cuando Dios le habló esas palabras de que los iba a sacar, él fue y se los dijo a ellos. Y él estaba creando en ellos una rebeldía, una sedición en contra del rey. ¿Por qué? Porque ya ellos sabían que Dios los iba a sacar, y ellos dejaron de trabajar. Y ahí lo dice en su contexto. Dice, porque hacéis cesar al pueblo de su trabajo, vuelvan a sus tareas. Dijo también Faraón, he aquí, el pueblo de la tierra es mucho, y vosotros lo están haciendo cesar de las tareas. ¿Por qué? Porque ya ellos creyeron lo que Moisés le está diciendo, que Dios los iba a sacar, y ellos
están poniendo en rebeldía con él, dejaron de trabajar. Ahí fue que él ahí los puso más fuerte, lo empezó a oprimir más fuerte todavía. No quieren trabajar, pues vean. Entonces, ese es el contexto. ¿Y qué sucede? Que la palabra Shabbat se traduce por reposo o por cesar, porque la palabra Shabbat aparece 71 veces en el Antiguo Testamento. Y de las 71 veces que aparece, solamente en 13 ocasiones está hablando del Shabbat, del reposar, de cesar, que es lo mismo en el séptimo día. De 71 veces que aparece, porque entonces alguien que no ha estudiado el Antiguo Testamento y en el hebreo, viene un adventista y te puede mencionar 71 Shabbat en el Antiguo Testamento y tú, wow, sí, mira, sí es reposo, pero es que el reposo significa cesar de trabajar. Entonces, solamente en 3 ocasiones está hablando del reposo semanal. En ocasiones aparece como una palabra común que significa cesar, como por ejemplo, y yo les voy a dar un ejemplo de eso. Ya estamos terminando, hermano. Yo sé que me he extendido un poquito. En Génesis 8:22 dice, mientras la tierra permanezca, no cesará. Discúlpame, esto fue después de lo de, cuando se está hablando del diluvio, después de lo del diluvio. Génesis 8:22 dice, mientras la tierra permanezca, no cesará, Shabbat, no cesará la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Cuando Dios dijo que ya no iba a destruir la tierra, en Génesis 8 dice, mientras la tierra permanezca, no cesará, dice Shabbat, la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día de la noche. O sea, cesar, Shabbat, no está hablando absolutamente nada del séptimo día. En Job 32:1 dice, cesarán, discúlpame, Job 32:1 dice, cesaron, Shabbat, cesaron estos 3 varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Mira lo que está diciendo ahí, no tiene absolutamente nada que ver con el séptimo día. Dice Shabbat, ni siquiera cambia en nada la palabra exactamente Shabbat en el hebreo. Job 32:1. Cesaron, Shabbat, estos 3 varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Y como dije anteriormente, Shabbat aparece 71 veces en el Antiguo Testamento y solamente 13 hablando de reposo semanal. Y de esta manera, por eso es que yo quiero tardar mucho en este estudio y en el próximo lo extendía para otro estudio, porque mira el peligro de cómo el enemigo utiliza la palabra para engañarte. Para engañarnos lo utilizó, se atrevió a utilizarla con Jesús. Le dio 3 tentaciones y las primeras 2 utilizó citas bíblicas. Una utilizó Salmo 91, creo que era, y la otra utilizó, creo que era Deuteronomio, creo que era, que no solo de pan vivirá el hombre. Él utiliza la palabra y así mismo él engaña a las personas a través de personas engañadas y si no estudiamos bien precisamente, fácilmente podemos ser engañados. Si yo me paro aquí siendo ya adventista y le muestro todas estas contradicciones sin explicarle lo que yo le expliqué, fácilmente nos vamos a turbar. Por eso es tan importante estudiar bien detalladamente, y lo que nosotros estamos interpretando y enseñando no es lo que nos parece, sino lo que enseña la palabra de Dios y lo que enseñan los apóstoles especialmente. Más adelante yo voy a estar dando, porque si yo toco este tema me voy a tardar un montón. Vamos a ir de reposo, pero vamos a estar hablando de las fiestas solemnes del pueblo de Israel. Y vamos a ir hablando una tras una y vamos a ver cosas bien interesantes que nos van a aclarar el entendimiento sobre este tema, y donde pasajes del Nuevo Testamento nos van a dar más luz y entendimiento y seguridad de que eso ya fue abolido. Y la misma palabra lo dice. Y entonces, ¿por qué lo tenemos que entender precisamente? Porque cuando tú se lo dices a una persona así, ellos no es mencionarle cualquier pasaje para ellos no es fuerte, porque ya ellos le han enseñado ciertas cosas
y ellos dicen, no, eso es de la ley ceremonial, y para ellos no tiene peso. Cuando yo le hablaba y trataba y me esforzaba, me daba cuenta que no hacía nada en él, y me di cuenta de eso, ahí fue que tuve que indagar más profundo, y cuando empecé a enseñarle esas cosas, no me daba contestaciones porque estoy yendo más profundo. Y por eso es muy importante esto, y para la próxima clase vamos a salir bien edificados sobre este tema. Lo voy a dejar hasta aquí el estudio. Dios los bendiga.